fundamentalmente es investigación. Entonces, vamos a partir con aspectos de investigación epidemiológica. ¿Qué es la investigación epidemiológica? La investigación científica primero, que es el contexto general. Recuerda que en la historia de la medicina había una época religiosa, mágico-religiosa, después empírica. Y la empírica pues se refería a conocimientos en base a la práctica. Pero después ya aparece la investigación científica. ¿Qué quiere decir? Que aplica el método científico, un método válido para cualquier tipo de investigación. Y entonces la investigación científica es justamente aquella que utiliza el método científico para obtener conocimiento acerca del mundo que nos rodea. Entonces el conocimiento no se puede adquirir simplemente diciendo me parece, yo creo, no. Tiene que tener un rigor y es el rigor del método científico. Este método, esta investigación tiene que ser lógica, mental, por supuesto, teórica, racional y objetiva, para plantear resolver problemas de investigación. Es objetiva porque se puede probar. Entonces, para resolver un problema de investigación. Entonces, lo que se ha hecho, ya hemos hecho, es el proyecto de investigación. Entonces, una investigación. A ver, hay dos conceptos importantes en esto de lo que es investigación científica. Uno es el proyecto de investigación, que es el resultado de la planificación, es decir, es un documento completo que describe y justifica todo el estudio que se pretende realizar. ¿Por qué tenemos que hacer este documento? En primer lugar, para poder tener una visión a futuro, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a buscar y poder evaluarnos si es que estamos haciendo bien, si estamos cumpliendo con lo que hemos propuesto hacer. Entonces es un documento importante, pero además para otra cosa. Las investigaciones, entre más grandes sean, requieren financiamiento externo. Cuando uno hace una investigación simple, puede decir con recursos propios, ¿no? Yo pongo mi plata y lo hago la investigación. Pero ya cuando es más grande, requiere mucha logística y eso requiere dinero. Y entonces hay entidades que financian proyectos de investigación, ¿no es cierto? ¿Cuál es en el Perú el que más financia? ¿Concitec? Concitec, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, pero si yo le presento, si le digo a Concitec, ¿sabe que voy a hacer una investigación con una carta que el título es tal y punto? No me va a dar ni un solo. Tengo que presentarle un proyecto. Y ese proyecto tiene que estar detallado todo, incluso cómo voy avanzando. Porque, por ejemplo, esto se aplica para todo, ¿cierto? Por ejemplo, los que están haciendo esta calle acá, están asfaltando la calle que está alrededor del parque. ¿Cómo creen que, en este caso, el municipio le da dinero a la empresa que va a hacer esto? ¿Le da todo el dinero? No, le da por hitos. Entonces, eso está en un documento. El hito 1 comprende, por decir, movimiento de tierras, etc. El hito 2, la aplicación de asfalto. Y el hito 3 es la construcción de veredas y señalización. Entonces, si no cumple un paso, no le va a dar dinero para el otro. Y ahí se detiene todo. Entonces, lo mismo pasa en la investigación. Uno recibe el dinero para una investigación por partes. Y entonces tiene que estar claramente cuáles son los hitos que tengo que cumplir para que me puedan dar una segunda parte y una tercera parte. Por eso es importante que este documento esté completo, ¿no? Este documento responde a varias preguntas. ¿Qué se va a investigar? O sea, el problema, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Es la importancia del problema, ¿no? ¿Para qué? Justificación. ¿Cómo? Ya es la metodología, el tiempo, en hitos o en etapas y con qué recursos, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Entonces eso tiene que ir
en un proyecto de investigación, que es diferente del diseño de investigación. A veces se confunde. El diseño de investigación es la estrategia metodológica que se utilizará para responder a la pregunta de investigación. Forma parte del proyecto, o sea que es una parte de lo más importante del proyecto, y define cómo se obtendrán y analizarán los datos. Entonces, no solamente qué voy a hacer, sino acá me dice de qué manera voy a hacer todo ese trabajo. Y entonces en el diseño de investigación tenemos el tipo de investigación. Puede ser básica o aplicada, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es básica, ¿qué puedo hacer? Digamos, puedo determinar qué enzimas son importantes en el funcionamiento del corazón, por decir. Estoy inventando. Entonces, eso es básico, ¿no es cierto? Características de estas enzimas, etc. Pero si ya es aplicada, quiere decir cómo estas enzimas funcionan, por ejemplo, en un infarto, y eso me va a permitir hacer diagnóstico o dar tratamiento. Entonces ya es aplicado. Entonces, lo primero es ese tipo de investigación. El enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Cuándo es cuantitativo? Cuando vamos a tener datos numéricos, que los voy a tabular, los voy a ordenar, etc. Voy a hacer una serie de cosas con estos datos. Pero puede ser analítico. En medicina casi todos los estudios son de tipo cuantitativo. Cualitativo muy pocos estudios, pero hay. Los que usan mucho es en las ciencias sociales. Por ejemplo, los antropólogos. ¿Cómo hacen los antropólogos para investigar el comportamiento de una cultura, por ejemplo? Lo que hacen es vivir en una comunidad por buen tiempo y ellos van observando qué características tiene esa comunidad. No utilizan una encuesta, no utilizan una entrevista, sino van conversando con la gente, viendo lo que hace la gente y van anotando los datos. Y no requieren cálculos estadísticos para nada, simplemente ellos ordenan esta información. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Esto es más fácil de hacer, es más fácil de tabular. Y lo puede hacer gente que no es muy experta, mientras que el cualitativo es más difícil de obtener la información, más difícil de tabular, obtener conclusiones y requiere de un expertise, de que quien va a hacer esté bien preparado para hacer esta investigación. Pero a veces puede ser mixto también, si es posible. Luego el alcance. ¿A qué se refiere el alcance? Si es descriptivo, analítico o explicativo. Descriptivo, simplemente se recoge información y se tabula y listo, ahí se acaba. Pero analítico ya establezco asociación entre variables, cómo influye una variable con la otra, etc. Y explicativo es cuando ya tengo un hecho y quiero saber por qué se ha producido ese hecho, ¿no? O al revés, tengo una serie de factores y cuál va a ser el resultado. Entonces ya explico una situación dada. Temporalidad puede ser transversal o longitudinal. ¿Cuál es transversal? Se dice que es cuando se hace un estudio en un momento dado. Pero ahora imagínense ustedes, si yo digo, quiero determinar anemia en mis escolares de agricultura y tengo 10.000 escolares en agricultura, o quizás más, ¿no? Entonces, resulta que eso es, el medirles la hemoglobina a esos niños, 10.000 o 20.000 o 30.000, será posible en un momento dado. Es imposible, ¿no es cierto? Pero me demoro 6 meses, etc. Entonces, esto de cuando es transversal, que es en un momento dado, puede prestarse a confusión, porque este estudio va a demorar un año. ¿Y cómo va a ser transversal? Pues si es todo un año. No, es transversal porque solo se hace una medición a cada individuo. Esa es la característica. Entonces, en un estudio transversal hay una sola medición por cada sujeto de investigación. Mientras que en el longitudinal hay 2 o más.
Entonces, si yo quiero ver cómo es la evolución de los niños que entran al primer año hasta que salen de la primaria en cuanto a su hemoglobina, entonces tengo que hacerles cada año y voy viendo cómo va cambiando su hemoglobina en el transcurso de años de estudio. Eso es lo mismo. Manipulación de variables. Puede ser experimental o observacional. Experimental es que yo voy a decidir quiénes van a ser sujetos de estudio. Voy a diseñar un experimento. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio para ver si una sustancia es cancerígena, puedo hacerlo en ratones, por ejemplo, o en ratas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo manipular las variables? Ahí tengo que ver, porque puede aparecer variables que yo no quiero que entren. Por ejemplo, la raza de las ratas, ¿no? Etcétera, o el tamaño, su alimentación, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conseguir ratas que son de una misma camada. Entonces, allí todos van a estar en las mismas condiciones genéticas para poder sufrir el efecto de esta sustancia tóxica. Pero además, tengo que estar completamente seguro que todos están en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué hago? Hago un sorteo de todas las ratas. Es decir, tengo 30 ratas, 15 van a ir a un grupo control y 15 a un grupo de experimento. Y entonces, quien decide quiénes van a ir a un grupo o al otro es aleatoriamente, por sorteo. Y entonces ya estoy casi seguro que son comparables esos grupos en todo, menos en que unos van a recibir la sustancia tóxica y los otros no. Entonces, de esa manera puedo manipular las variables, ¿no? Manipular variables que no me interesan o las que sí me interesan. Bien, pero también puede ser observacional. O sea, yo debo que se haga el trabajo sin todos estos ajustes. Y entonces, ¿cómo puedo, una vez que he obtenido resultados, cómo puedo hacer que se anulen ciertas variables, que se controlen ciertas variables? Se hace por métodos estadísticos. Hay un programa que se llama análisis multivariado, que me permite analizar variable por variable y eliminando las otras variables. Entonces se hace ajuste de las variables que no necesito para el estudio. Población y muestra. ¿Qué cosa es población? Generalmente en investigación se habla de tres conceptos. Uno es el universo. ¿Ya? Por ejemplo, el universo puede ser mujeres, ya está. Sexo femenino, todas las mujeres, es el universo. Pero de ese universo quiero tener una población blanco, de la cual voy a dirigir el estudio. Entonces, mujeres en edad reproductiva, ¿ya? Esa es mi población blanca. Pero además, tengo que de ese grupo elegir una población que ya es mi población de estudio, propiamente dicho, que vendría a ser mujeres, ¿sí? Ese es universo, en edad reproductiva, población blanca y finalmente en actividad sexual. Entonces eso ya es mi población de estudio, que tienen que ser mujeres en edad reproductiva y que tienen actividad sexual. Ese es mi grupo de estudio. Y de ese grupo voy a tomar mi muestra. O sea que mi muestra va a darme resultados que los voy a extrapolar hacia esa población de estudio. ¿Y cómo es la muestra? La muestra puede ser de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser una muestra no aleatoria, o sea, por conveniencia. Yo quiero estudiar ya los que están ahí más rápido, ya. Está bien, pero los resultados que yo obtengo de esa muestra por conveniencia solo sirven para esa muestra. Digamos que yo estudio 300 personas, y los resultados solo sirven para esas 300 personas, no para más. Pero si es aleatoria la muestra,
significa aleatorio, que han sido elegidos por azar. Entonces los resultados ya son extrapolables a la población de estudio, a todos, ya no solamente a la muestra. Entonces, en la muestra hay dos factores importantes. Uno es el tamaño de la muestra. ¿Cómo se calcula el tamaño de la muestra? Hay fórmulas para hacer esto, ya sea que es una población finita, por ejemplo, tengo 5.000 personas y quiero obtener un tamaño de muestra de 5.000, entonces hay una fórmula para población finita. Pero si son muchísimos, como por ejemplo para las elecciones, han visto casi en encuesta, ¿cuántas personas creen que estudian para determinar quién va a ganar y por qué porcentaje? ¿Cuántas personas creen que estudian estas encuestas? ¿A cuántas encuestas a nivel nacional? ¿Saben? ¿Será 100.000? 10.000? Sería muy costoso, ¿no? Aproximadamente 400. Ese es un tamaño de muestra para poblaciones infinitas, son muchos. Entonces 400 personas, no es suficiente. Pero ahí no queda el muestreo, sino que el muestreo tiene que obedecer a que se elija esas 300 personas que representen a los 35 millones de votantes, o 30 o 20 millones que votan. Entonces, ¿cómo hacen? Tienen que hacer estrategias de determinación de esa población, de esos 300, ¿cómo los van a elegir? Muy bien. Hay diferentes tipos de muestreo, por ejemplo, por conglomerados. ¿Qué serían conglomerados? Por ejemplo, departamentos, ¿ya? Entonces, de acuerdo al tamaño de la población de cada departamento, le asigno un número de esas 300 o 400. Por ejemplo, Lima tendrá pues más Tacna, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a su tamaño de población, le elijo de esas 300, por ejemplo, para Lima 20, pero para Tacna de 8 o 6. Y así voy. Entonces ya sé cuántos voy a elegir de ahí. Pero además es importante, digamos, en un estudio, saber si son de costa, si realizarlos, ¿no? O más fácil, porque hay departamentos que están en solo un sitio. Entonces digo ya, quiero saber de las tres tipos de clases sociales. Clase social A, B y C. Entonces, ¿cómo? Otra vez elijo de ese departamento, veo qué porcentaje de la población es de clase A, clase B y clase C. Y entonces, eso es un muestreo estratificado. Entonces, ya primero conglomerado es el departamento. Pero para saber si es clase A, B y C, eso es estratificado. Igualmente, calculo cuánto es la población de cada una de estas clases sociales y de acuerdo a eso le asigno una proporción de los sujetos que van a ser investigados. Pero eso no es todo, sino que tengo que hacer después en cada uno quiénes van a ser. Entonces eso se hace un muestreo aleatorio simple. Generalmente tengo una lista de las personas que corresponden a la clase A, B y C. Entonces, de acuerdo a eso, hago un sorteo. Ya no es necesario hacer sorteos, con bolita, ¿no? Ahora tienen ustedes en la computadora números aleatorios. ¿Han buscado alguna vez? Números aleatorios. Y entonces, ustedes le dicen, quiero, por decir, 50 personas que estén entre el 1 y 5.000. Entonces la computadora hace todo un cálculo y le dice el número 30, el 45, el 100 y tantos, el 2.000 y tantos. Y le dice quiénes son los que van a elegir para hacer la encuesta. Y entonces eso hace. Entonces, a eso se le llama muestreo polietapa. ¿Qué quiere decir? Primero por conglomerados, después por estratos y después por muestreo aleatorio simple. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio que sea totalmente aleatorio en estudiantes de medicina, es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo las listas de todos los alumnos y le pido a informática que me dé la lista de los... ¿Cuántos alumnos son ustedes? Total. Más o menos 3 por 7, 21,
2.500. Entonces me da la lista de los 2.500 y de esos, como cada uno tiene un número, hago un sorteo aleatorio simple. Y ya es fácil. Pero ya cuando hay diferencias, pero también se puede hacer por extractos del primer año, del segundo año, del tercer año, etc. Entonces, eso se llama un muestreo aleatorio multietápico, que es importante. ¿Para qué? Para extrapolar los datos a toda la población. Si ustedes han hecho su trabajo de investigación en epidemiología y han hecho un muestreo por conveniencia, ¿para qué valen esos datos? Solamente con los clínicos. Pero si hacen aleatorio, sirve para todo de medicina, de todo el mundo. Eso es importante tener presente. Técnicas de recolección de datos, las vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, esto entonces comprende lo que es el diseño de investigación. Entonces, el proyecto de investigación incluye el título, ¿no es cierto? Ya saben, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, si corresponde. ¿Por qué digo si corresponde? ¿Cuándo no corresponde una hipótesis? Porque es parte del proceso de investigación. ¿Cuándo no es necesario una hipótesis? En realidad existe la hipótesis, pero no es necesario poner cuando el estudio es descriptivo. Cuando un estudio es descriptivo, yo, por ejemplo, quiero determinar la prevalencia de hepatitis B en una población. Entonces, ¿cuál sería mi hipótesis? Decir, es el 10%, el 5%, casi es como adivinar, no tiene mucho sentido. Pero si yo estoy haciendo un estudio analítico, que estoy viendo la relación entre variables, sí yo puedo anticipadamente decir que esta variable está influyendo en la otra. Eso va de hipótesis, ¿se dan cuenta? Entonces, depende del tipo de estudio para ver si la hipótesis corresponde. El marco teórico. El marco teórico es la base teórica que se tiene para sustentar lo que uno dice, lo que uno escribe, etc. Este marco teórico no puede ser, si yo hago, por ejemplo, mi trabajo de diabetes, todo lo que se refiere a diabetes, no, sino los aspectos. Se puede escribir rápidamente la forma general y después se centra en el tema de diabetes que estoy estudiando, no en todo, solamente lo correspondiente al estudio. En ciencias sociales se usa un término que de repente no lo conocen, hablan de historia del arte. Entonces, yo cuando estaba en un proyecto, dije, no, tenemos que hacer la historia del arte. Yo no sabía qué era la historia del arte. Y la historia del arte no es otra cosa que un marco teórico orientado a lo que se va a hacer. Esa es la historia del arte. Diseño metodológico, lo vamos a ver, ya hemos visto algo del diseño. El presupuesto, que es fundamental. El cronograma. El cronograma justamente nos sirve para establecer hitos o límites de tiempo para cada actividad. Entonces, eso es para ser ordenado en el trabajo, pero también para dar informes y pedir más presupuesto. Consideraciones éticas. Cada vez esto es más exigente. Antiguamente se agarraba a un animalito y se le ponía lo que sea y se acabó el asunto. Mientras que ahora es más complicado, ¿no es cierto? Hay que, si uno trabaja con pacientes, ¿qué tiene que hacer? El consentimiento informado. Ya no hay trabajo de investigación con pacientes que no tengan consentimiento informado. Entonces hay que decir al paciente que va a tener esto. Ya por poco no van a pedir consentimiento informado también a los animalitos, ¿no? Porque también hay protección de animales. Antes se hacía fácilmente trabajos de investigación en animales, ahora no. Por ejemplo, antes en la Facultad de Medicina, se mataba ratas, se ponía sustancias o se hacía cirugía experimental en perros, por ejemplo, o en gatos, o
aquí en la facultad de acá de medicina de la Católica se ha hecho un buen tiempo cirugía experimental en cerdos. Ya no hacen, ¿no? Creo que ya no hacen. Compraban un cerdito y hacían toda la cirugía, anestesiaban al cerdo. Entonces, cada vez eso se va perdiendo por estas consideraciones. Y entonces en cada institución, por ejemplo en la universidad, hay un comité de ética, que es el que avala la investigación y ve si es que es factible hacerla desde el punto de vista ético. Y las referencias bibliográficas, que ahora es mucho más fácil hacerlo. Cuando hice mi tesis de maestría, no había fotocopias, recién aparecieron fotocopias. Y entonces tenía que ir a la biblioteca y todos los artículos del tema que yo estaba haciendo, pedir permiso al artículo de la revista y sacarle una fotocopia. Entonces tenía una base de datos así, un folder lleno de información para poder trabajar. Ahora le piden al ChatGPT que te dé la bibliografía de actualizar de los últimos 5 años de tal tema, te los dan. Y entonces uno entra a la computadora, hay unos que tienen acceso, otros que no tienen acceso. Si no tienes acceso, pagas y tienes toda la información en un día, todo. Nosotros nos demoramos mucho tiempo en buscar, incluso antes, para mi tesis de pregrado, teníamos tarjetitas, unas tarjetitas que anotábamos a mano, que dato importante, y había toda una técnica para hacer estas tarjetas. Entonces va cambiando la cosa. Entonces, esto de las referencias bibliográficas cada vez es mucho más fácil para tener presente. Bien, entonces, ¿cuáles son las etapas de la investigación? La planificación, la ejecución, la preparación y presentación del informe final. En la primera fase de este curso, ¿qué hemos hecho? En su trabajo de investigación hemos hecho la planificación, es decir, cómo vamos a hacer el estudio, todo, y han presentado un documento. Después, esta segunda fase, que ha sido la ejecución, es decir, la obtención de datos. Y tercero, ¿qué va a ser? La preparación y presentación del informe final. Ya tienen que redactar resultados, discusión, conclusiones, etc. Entonces, estas son, justamente les ponemos esto a ustedes y lo dividimos en fases, porque son las etapas de toda investigación. En la planificación hay algunos aspectos importantes, algunos los hemos dicho, pero por ejemplo, existe el ámbito, el problema, la hipótesis, objetivos. Hasta ahí vamos a trabajar hoy día, cómo se hace esto. Después viene el marco teórico que hemos visto, las variables. El marco teórico sirve para sustentar mi planteamiento del problema, pero también para la hipótesis. Las variables que voy a utilizar, hemos hecho también la operacionalización de variables, ¿se acuerdan? La metodología, qué diseño de estudio, universo, muestra, instrumentos que voy a utilizar, procedimientos y plan de tabulación de datos. Todo eso comprende la planificación. La ejecución, ¿qué comprende? La recolección de datos, la presentación de los datos. ¿Cómo lo presentamos? Como tablas o gráficos. El análisis e interpretación de la información. ¿Qué nos dice cada uno? ¿Cómo lo analizamos? Con métodos estadísticos, ¿no? Generalmente. Y entonces esto nos va a decir qué importancia tienen los datos, cómo se relacionan, etc. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Y después viene la preparación y presentación del informe. Bien. Hay otros dos conceptos importantes que tienen que tener presente. Situación problemática. Describe el contexto general del problema de salud. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo de investigación, lo primero que tengo que ver es cómo identifico un problema y cómo formulo el problema. Pero ese problema está dentro de una situación problemática, que quiere decir
el contexto del problema de salud, no del problema de investigación. El problema de investigación es algo muy concreto, pero esto es un problema de salud. Y entonces tengo que identificar ese contexto, describir el contexto donde está el problema de salud, y dentro de ese problema de salud estará el problema de investigación. Entonces vamos a hacer como un ejemplo. ¿Cuál sería la situación? La diabetes mellitus tipo 2 constituye una de las principales enfermedades crónicas no transmisibles en el mundo. Eso es un contexto importante, ¿no es cierto? Entonces, es una enfermedad importante a nivel mundial y su prevalencia aumenta progresivamente. ¿Y por qué aumenta progresivamente? Por los estilos de vida, porque la gente vive más, etc. En la población adulta. Entonces, la población adulta es un marcador de riesgos, recuerden, es importante en esta enfermedad. El envejecimiento poblacional, los cambios de estilo de vida y la mayor supervivencia de pacientes diabéticos ha incrementado la frecuencia de complicaciones crónicas, como retinopatía, neuropatía, pie diabético y enfermedad cardiovascular. Entonces, esta es una situación de salud problemática. Acá todavía no está el problema de investigación, pero ese es el contexto donde debo ubicar el problema. Y hay otro término que es área problemática, que describe específicamente el aspecto que se investigará, pero dentro de un área. Por ejemplo, en este caso, el área problemática se ubica en el campo de la salud pública, de la epidemiología de enfermedades crónicas no transmisibles. Estoy hablando del ejemplo que estamos poniendo de diabetes, de la geriatría, diabetología. En este campo, esta área problemática, es donde tengo que ubicar al estudio. Y entonces viene lo que es el ámbito, como hemos dicho. Este era un tema que ya repetidas veces me venían a consultar los que ya terminan su carrera y van a hacer su tesis. ¿Por qué? Porque en el formato de la tesis les pide ámbito y no sabían qué era ámbito. ¿Y qué es el ámbito? Es el momento en que se lleva a cabo la investigación, el escenario en que se da una realidad y la población que está involucrada en el problema de investigación. Si ustedes recuerdan, ¿cuáles son las variables epidemiológicas importantes? ¿Se acuerdan? Variables epidemiológicas fundamentales. ¿Cuáles son? Población, Tiempo, persona y lugar. Eso es el ámbito. ¿Qué cosa es el momento en que se lleva a cabo la investigación? Tiempo. El escenario en que se da una realidad, lugar, y la población que está involucrada, persona. Entonces, el ámbito no es otra cosa que la descripción del tema en relación a las tres variables epidemiológicas. Entonces, antes de escribir o formular el problema en sí, tengo que hacer el planteamiento del problema de investigación. Y entonces, ese contexto que hemos visto del área problemática me sirve para hacer el planteamiento, el área problemática. Perdón, la situación problemática, ¿no? La diabetes tipo 2 constituye esa situación problemática, la puedo escribir ya como el planteamiento del problema. ¿Qué digo? La diabetes mellitus tipo 2 constituye uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. ¿Por qué? Por tal motivo. Ya está. Por eso les pongo puntos suspensivos. Ahí se puede llenar muchas cosas. ¿Qué más? Como mi población de estudio va a ser adultos mayores, tengo que referirme a ello. Y entonces, digo, los adultos mayores representan un grupo particularmente vulnerable. Pero esto sí es la parte más importante del planteamiento del problema. Todo esto, miren, que la diabetes mellitus constituye un problema de salud pública a nivel mundial, que los adultos representan un grupo particularmente vulnerable,
eso está en cualquier sitio. Todos tienen el mismo problema y por lo tanto ya lo han investigado. ¿Ustedes creen que nosotros somos ya pioneros? No, ya lo han investigado. Pero ¿cuál es lo que orienta el problema en sí? Que en Arequipa existe escasa información actualizada sobre características clínicas y epidemiológicas de estas complicaciones en adultos mayores, lo que limita la planificación estratégica de estrategias preventivas y de control. Entonces, si bien es cierto, ya se ha estudiado en otros sitios, ya se conoce, Arequipa como una región es diferente a donde se han hecho las investigaciones. ¿Por qué es diferente? En primer lugar, por su ubicación, ¿no? ¿Cierto? Una latitud y una altitud totalmente diferente, que eso cambia. El tipo de pacientes que hay, la raza, por ejemplo, mestiza generalmente, todo, o los estilos de vida. Arequipa es conocida por su comida, ¿no es cierto? Entonces, eso hace la diferencia para ver cómo es que estas características clínicas y epidemiológicas de estas complicaciones hacen la diferencia cuando se estudia de acuerdo al lugar. Peor será si es a mayor altura, ¿no es cierto? Las complicaciones del pie diabético, etcétera, la circulación en sangre, es totalmente diferente. Entonces, esto hace que sea importante para definir un problema de investigación. Entonces, voy a hacer el problema de investigación. ¿Qué orientaciones, qué me orienta a encontrar el problema de investigación? Vacíos en el conocimiento. No se conoce nada acerca de un tema. Eso sí amerita hacer una investigación. Insuficiente conocimiento, es como el que hemos visto ahora. Se conocen las características clínicas, epidemiológicas de las complicaciones, pero no suficientemente, lo decimos en este tema, ¿no? Aquí, en Arequipa existe, sí existe información, pero escasa información. Entonces esto está dentro de que esto es insuficiente conocimiento. ¿Qué más? Puede haber contradicciones, eso también me orienta a un problema de investigación, que unos autores dicen una cosa y que otros autores dicen otra. Necesidades operativas. Si yo quiero planificar un programa de prevención de una enfermedad, ¿qué tengo que hacer? Ver sus factores de riesgo, ¿no es cierto? Y entonces tengo que establecer primero sus factores de riesgo. Entonces mi problema será cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad, para que una vez haga esa investigación me va a servir operativamente ¿para qué? Para hacer un programa de prevención. Y finalmente condiciones de tiempo y lugar, que ya lo hemos mencionado. A veces ya se conoce todo un tema bien estudiado, pero antes de la pandemia. La pandemia cambió todo. Entonces hay que volver a estudiar lo mismo porque han cambiado las condiciones de tiempo o de lugar. ¿Cuáles son los criterios del problema de investigación? Ya para redactar, para formular el problema de investigación. Relación entre variables. Entonces, en lo posible, hay que establecer la relación entre las variables. Se hace en forma de pregunta, que es mejor, ¿por qué? Porque al final voy a plantear una hipótesis. ¿Y qué será la hipótesis? La respuesta a esa pregunta. Posibilita prueba empírica de las variables. Es que cuando las variables son claras, precisas, que se pueden medir, entonces yo puedo hacer una prueba empírica de estas variables. Y expreso una dimensión temporal y espacial. Siempre es eso. Entonces acá vamos la formulación del problema. Entonces primero hemos hecho planteamiento del problema y después la formulación del problema. ¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas y los factores asociados de las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores atendidos en establecimientos de salud de Arequipa, lugar y tiempo, año 2026? Hemos dicho que se establece relación entre variables, características clínico-epidemiológicas y factores asociados.
Entonces hay relación de variables. Bien, entonces otro término que se usa en investigación es propósito del estudio. Entonces, hasta eso hay que poner, no solamente problema, sino propósito. Tengo un problema, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué voy a hacer? Y entonces ahí tiene que estar el objeto del estudio, o sea, ¿a quién voy a aplicar? ¿Y cuál es la intención de identificar o resolver? ¿Qué voy a resolver o identificar? Entonces, por ejemplo, acá está el propósito del estudio. Establecer las características clínicas, este verbo es importante. Establecer las características clínico-epidemiológicas de las complicaciones y determinar los factores asociados de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores, atendidos en establecimientos de salud durante el 2026. Eso ya es el propósito del estudio. ¿Y la justificación cómo va? Hay tres tipos de justificación. Justificación teórica. Esto algunos le llaman importancia, ¿no? El estudio permitirá ampliar el conocimiento sobre comportamiento de las complicaciones diabéticas en adultos mayores. O sea que voy a ampliar el conocimiento. Esa es la justificación teórica. La justificación práctica. Los resultados los van a orientar programas de prevención, detección temprana y manejo integral de pacientes diabéticos. Esa es mi justificación práctica. Y la justificación social. La identificación de grupos de mayor riesgo contribuirá a disminuir discapacidad, hospitalizaciones y mortalidad asociadas a la diabetes. Entonces, esas son la justificación que se hace para realizar el trabajo. ¿Y la hipótesis qué es? Hemos dicho que la hipótesis es la respuesta teórica al problema. Entonces, si ya tenemos un problema claramente formulado, entonces fácilmente podemos determinar la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis entonces? Es la suposición de algo posible o imposible para sacar de él una consecuencia. De algo posible se entiende, ¿no es cierto? Es una respuesta, ya eso es posible, ya se conoce, esta va a ser la respuesta. Pero hay veces que es una cosa imposible. La ciencia va avanzando. Si ustedes han leído a Julio Verne, ¿no? Hay un libro de 10.000 leguas en el fondo marino, etc. Y entonces este hombre diseña todo un aparataje, un vehículo que es capaz de permanecer dentro del agua por mucho tiempo, con condiciones bien estrictas, ¿no? Para producir oxígeno, todo pueda vivir. Entonces, pero eso se hizo hace muchos años y después ya aparecen los submarinos. Entonces, en esa época era imposible lo que él planteaba, pero ya lo planteaba, ¿no? Era una hipótesis de lo que podría suceder. Entonces, hay veces que uno plantea hipótesis que parecen imposibles, pero que se pueden resolver y son parte de lo que es innovación en investigación. Entonces, suposición de algo posible o imposible para sacar de él una consecuencia. ¿Qué tipos de hipótesis hay? Hay hipótesis descriptivas, anticipan el tipo de variable que se espera encontrar en el fenómeno estudiado. Hemos dicho, estas hipótesis descriptivas no son obligatorias de presentarlas. ¿Por qué? Porque es casi una suposición muy burda que no obedece a ningún raciocinio, simplemente es un cálculo aproximado. Por ejemplo, quiero determinar la prevalencia de toxoplasmosis en la vejiga. Entonces, ¿cuál sería mi hipótesis? Que es más o menos entre el 30 y el 50%. No tiene sentido. Entonces, las hipótesis descriptivas se usan muy poco. Las explicativas sí se explican del por qué se relacionan entre sí las variables. Eso sí es importante. O correlacionarse cuando se hacen asociaciones estadísticas, ¿no? O puede ser de causalidad. En este caso, voy a estudiar una variable independiente, que es la causa,
y su relación con una variable dependiente, que vendría a ser el efecto. ¿Cuáles son las funciones de la hipótesis? Son guía de la investigación. Esto es muy importante porque si yo tengo un problema y no tengo una hipótesis clara, puedo desviarme del problema y comienzo a recoger información que no tiene sentido y a veces se desvía tanto el estudio que termina con conclusiones que nada tenían que ver con el problema. Por eso es importante la hipótesis, que nos va a guiar como investigación. Favorece la descripción y la explicación del problema y permite la prueba de las teorías y ayuda a sugerir o generar nuevas teorías. Entonces, la hipótesis, como digo, es importante, sobre todo cuando es en estudios analíticos o experimentales. Los objetivos. Entonces ya tengo el problema, tengo el propósito, tengo la hipótesis y tengo los objetivos. Son resultados intermedios que se desea obtener para dar respuesta final al problema. En realidad, miren, esto significa que los objetivos son resultados intermedios ¿de qué? Del propósito del estudio. Entonces el propósito es general y cada objetivo va en esa dirección. Por eso que algunos sostienen que el objetivo general, ese es el propósito, ya no pone el propósito. Y otros dicen no, son cosas diferentes, pero en realidad son muy parecidos. Pero los objetivos específicos sí son necesarios. Por ejemplo, el objetivo general, determinar las características clínico-epidemiológicas y factores asociados de la complicación de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores atendidos en el establecimiento. Es lo mismo que el propósito, ¿no es cierto? Lo mismo que el propósito. ¿Qué significa VG? ¿Qué significa VG? ¿Saben? ¿Qué significa? Antes se usaba mucho esto, es latín, significa verbigracia. ¿Y qué es verbigracia? Por ejemplo, ¿no? A veces uno encuentra en la literatura y encuentra esto que es. Bien, entonces este es el objetivo general. Pero este objetivo general lo vamos a partir en pasos secuenciales para poder avanzar en la investigación. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Primero, describir las características sociodemográficas de los adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. Bien, esto es interesante porque voy a describir las características sociodemográficas de los adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. Pero mi estudio aquí está referido a la diabetes en general o a las complicaciones. El estudio está, si vemos el ejemplo, el problema, está más arriba. El problema de investigación. Entonces, el problema de investigación está referido a características clínicos y epidemiológicas y factores asociados de las complicaciones de los diabetes. Pero en el objetivo primero que estoy poniendo, el primer objetivo que dice describe las características sociodemográficas de los adultos mayores con diabetes. ¿Y por qué tengo que hacer de todos los que tienen diabetes si mi trabajo es determinar factores asociados a las complicaciones? Debería ser solamente estudiar a los que tienen complicaciones. Lo que pasa es que
¿Cómo hace la epidemiología para establecer factores asociados? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hace la epidemiología para establecer factores asociados? Sanos y enfermos. ¿Cómo? Sanos y enfermos. Tienen que ser sanos y enfermos y con fármaco. ¿Sí? No hay otra manera. Y entonces, si yo estudio las características, o sea, describo las características sociodemográficas de los adultos mayores con diabetes tipo 2, ¿qué hay acá? Todos los adultos que tienen diabetes mellitus, unos tendrán complicaciones y otros no tendrán complicaciones. Entonces, como tengo gente que tiene complicaciones y no complicaciones, entonces puedo comparar los dos, sus características, y establecer qué características están asociadas a las complicaciones. ¿Cuáles? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende? No. A ver, repito entonces. Para establecer factores de riesgo necesito asociaciones. ¿Y cómo establezco asociaciones? Comparando una población que tiene el problema y otra que no lo tiene. Y entonces comparo qué características tiene. Pero todos son hombres y mujeres, entonces no es un factor de riesgo. Es verdad, todos son adultos mayores, etc. Tampoco. Pero si encuentro que la raza, por ejemplo, encuentro que los que tienen complicaciones son de una raza y los que no tienen son de otra raza. Entonces, ¿qué cosa es la raza? Ya es un factor. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso se estudia primero a todos los que tienen diabetes mellitus, pero de esta edad. Identificar las principales complicaciones microvasculares y vasculares presentes. Claro, voy a estudiar en estos quienes tienen estas complicaciones. Determinar el tiempo de evolución de la diabetes y su relación con las complicaciones. Es que el tiempo de evolución es importante. No todos, digamos, hay personas que están ya diabéticos desde muy jóvenes y otros no. Entonces, ¿eso puede influir en las complicaciones? Sí. Entonces tengo que estudiar eso el tiempo. Evaluar el grado de control glucémico mediante niveles de hemoglobina, ¿no? Glicosilada, que es la forma más adecuada para saber los cambios de la glucosa del paciente. Entonces, si es un paciente que más o menos ha tenido controlada su nivel de glucosa, será diferente a aquel que hace picos, o sea, que se descuida, sube su glucosa, baja, se controla, y después otra vez sube. Entonces, eso puede ser un factor de riesgo para las complicaciones. Entonces, por eso estudio el grado de control de salud. Determinar la frecuencia de factores asociados. Ya, con todos estos puedo determinar qué factores asociados están presentes en las complicaciones de la vida. Y por último, identificar factores asociados a la presencia de complicaciones crónicas. Ya esto es ya más que todo un relleno. Entonces puedo obviar este. Entonces por lo menos tengo 5 objetivos que tengo que irlos cumpliendo uno tras otro. Bien, luego tenemos el diseño. Habíamos hablado. ¿Qué es el diseño? Es el plan que se hace el investigador para coger hechos que van a confirmar su hipótesis. ¿Cuáles son los elementos del diseño? Tipo de hipótesis, que ahora hemos visto, tipos de estudio, manejo de variables, principales y extrañas. Hemos visto también cómo podemos controlar las principales y las extrañas. En realidad, lo que nos interesa es estudiar principales, no las extrañas. También le llaman variables confusoras, que nos pueden confundir el estudio. Entonces hay que eliminarlas. ¿Cómo las eliminamos? Con criterios de exclusión, ¿no es cierto? Con criterio de exclusión ya eliminamos todos los que tienen estas variables extrañas. Pero también lo podemos hacer mediante pruebas estadísticas, el análisis multivariable. Los sujetos de estudio, quiénes y cuántos. Entonces hemos dicho cuántos obedece al tamaño de muestra y quiénes es cómo los elegimos. Plan de recolección de datos, plan de análisis estadístico y no estadístico.
Entonces, el manejo de variables, ya hemos dicho, principales, podemos hacer un control experimental. ¿Cómo hacemos el control experimental? Agrupando sujetos que ya están separados. Por ejemplo, yo quiero eliminar la condición biológica del sexo. O sea, puede ser que, quiero estudiar el peso de las personas, ¿no es cierto? Pero este peso puede estar influenciado por el sexo, ¿no es cierto? Entonces digo, no, el sexo me puede confundir. ¿Qué hago? Hay varias formas de eliminar esta variable sexo en las personas. ¿Qué hago? Estudio por separado varones y mujeres, con las variables que están en juego. Entonces, ¿qué pasa si los resultados que obtengo son iguales en hombres y mujeres? O sea, cada uno por separado, por supuesto. Si en ambos salen los mismos factores, quiere decir que el sexo no está influyendo no está como variable extraña, porque es igual. Pero ¿qué pasa si en varones salen unos resultados y en mujeres otros? Quiere decir que el sexo sí influye para los resultados del estudio. Entonces, por eso es que el análisis estadístico separa cada variable y la anula. Entonces, una manera de anular la variable sexo es que solo trabaje con hombres o con mujeres por separado. La definición operacional también puede ayudarme a eliminar las variables. Y acá las vamos con escalas nominal, ordinal, intervalo de razón, pueden ayudar a anular ciertas variables o estudiar ciertas variables principales. Y las extrañas ya hemos visto que las podemos también anular. ¿Y qué nivel de control? Entonces, clasificadores. ¿Qué significa esto? Clasificamos. ¿Cómo clasificamos a los sujetos? Por criterios de inclusión y criterios de exclusión. Experimentales, es lo que hemos dicho de las ratitas, que las hacemos tan iguales que estamos eliminando todos los otros factores que pueden influir. Y no experimentales ya es la parte estadística. Y el plan de recolección de datos. Los datos se pueden colectar de fuentes directas o indirectas. Por ejemplo, si yo hago un estudio con historias clínicas, ¿cuál será mi fuente? ¿Directa o indirecta? Indirecta, ¿cierto? Porque yo no sé cómo recolectar sus datos, etc. Tienen muchos sesgos las fuentes indirectas, pero es directa cuando el mismo investigador recoge toda su información. Técnicas e instrumentos. Aquí tenemos varias técnicas. La observación es la técnica más común que se ha observado, que se ha tenido desde la antigüedad. Por ejemplo, ¿cómo se descubrió la gravedad? ¿Cómo se estudió la gravedad? ¿Cómo se dio a la gente cuenta de que existe una gravedad? ¿Ah? Fuerte. Las manzanas y Newton. ¿Qué hizo Newton? Simplemente observó, ¿no es cierto? Pero esa observación en investigación no es la observación común. Ustedes, ¿cuántas personas creen que han podido, antes que Newton, han podido ver que se caen las manzanas de la miles de personas? Pero nadie tuvo una observación crítica, de pregunta, ¿sí? ¿Por qué se cae? No es el punto, simplemente ven que se cae. Es una observación, digamos, no científica. Entonces, la orgánica, pero una investigación científica, la observación tiene que ser crítica. Es decir, hacerse la pregunta, ¿por qué sucede este hecho? Entonces, eso es una forma, la más antigua, de técnicas de investigación, de recolección de datos. Perdón. La entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista quiere decir entrevista, que lo estamos viendo, ¿sí o no? Entrevista. Entonces, el investigador
entrevista a una persona, ¿qué hace? Le hace preguntas, ¿sí? Y el otro contesta. Entonces la entrevista es otra forma de recolectar datos. Hay dos formas de entrevista. ¿Cuáles son? Estructurada y no estructurada. ¿Cómo es estructurada? Que el investigador va con su plagio, ¿no? Con su libreto, con su ficha de recolección, con su formulario, donde están todas las preguntas que le va a hacer al investigador. Y entonces ya es estructurada. Pero otras veces la entrevista es no estructurada. Es decir, comienza a preguntarle una cosa, de acuerdo a lo que le contesta, le repregunta, o esto. Entonces, la no estructurada es más rica en información, pero es más difícil de tabular, ¿no? Para tabular es porque cada sujeto va a tener diferentes respuestas, diferentes preguntas, y entonces es más difícil de tabular. La estructurada es más. Pero eso se hace, la entrevista es fundamentalmente cuando a la gente que voy a entrevistar no tiene una capacidad de entender preguntas, porque yo puedo hacer lo mismo y le envío por internet el formulario o la ficha, ¿no es cierto? Entonces no confunda que es una cosa es formulario o ficha de recolección de datos, y otra cosa es otra técnica que se llama cuestionario. Y el cuestionario es como una entrevista, pero que no hay entrevista. Si no, le envío por correo, por ejemplo, todo ese formulario y que conteste. Es igual que si yo le hago la pregunta, ¿sí o no? Pero eso no se puede hacer con todas las personas, porque todas las personas no tienen el mismo nivel cultural para entender la pregunta tal como debe ser. Es decir, en una entrevista, de repente no entiende una pregunta el entrevistado. Entonces, el entrevistado tiene la capacidad de explicarle qué es lo que le está pidiendo. En un cuestionario, si es por internet, no hay esa posibilidad. Él entendió a su manera y contesta de acuerdo a su entender. ¿Está claro? Entonces, la entrevista puede ser estructurada, no estructurada, y hay una alternativa de la entrevista con los medios modernos, que es el cuestionario. Se envía por correo, Otra forma de recolectar información es a través del examen. Examen se hace examen de sangre, de orina, de líquidos cefalorraquídeos, examen de muestras. Por ejemplo, los geólogos usan mucho el examen de muestras de minerales, de rocas. Entonces, es otra forma de hacer recolección de datos. Y finalmente, recolección. La recolección en el sentido de que se recolecta especímenes. Esto hacen mucho los biólogos. Recogen, por ejemplo, plantas o animales y los clasifican, buscan sus características, etc. En medicina, la recolección se usa. Hemos estado trabajando en miasis. ¿Qué cosa es miasis? Infección de la piel o larvas de mosca. Entonces nos enviaban los otorrinos larvitas de mosca vivas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Mantenerlas en un medio adecuado para obtener los adultos. Entonces recolectamos larvas para obtener adultos y saber qué mosca es, de dónde viene, dónde se desarrolla. Eso es recolección. Plan de recolección de datos, de acuerdo a que si es transversal o es longitudinal. Esto ya lo hemos conversado, ¿sí? Transversal, una sola toma, longitudinal, 2 o 3 veces. Tipos de datos y tabulación, ya hemos hecho también esto. Medición es el procedimiento de aplicar una escala estándar a una variable o a un conjunto de valores. ¿Qué es variable? Cualquier característica de atributo que pueda asumir diferentes valores. Variables discretas y continuas, variables continuas que hemos estudiado. Y las escalas de medición, nominal, ordinal, intervalo y razón, que ya lo hemos hecho. Y finalmente el procesamiento de datos. ¿Cómo se hace el procedimiento de datos? Procedimientos que permiten determinar qué resultados de variables se presentarán, qué relaciones se establecerán para dar respuesta al problema y
cumplir con los objetivos del estudio. A veces nosotros recolectamos, y eso ha pasado en los trabajos que estamos haciendo. Hacen preguntas, un montón de preguntas, ¿no es cierto? Pero los resultados no quiere decir que tengan una respuesta de cada pregunta, sino tengo que agrupar respuestas de acuerdo a qué, a los objetivos del trabajo, y que me permitan resolver el problema. Entonces, varias preguntas me pueden orientar a una sola cosa, que es el objetivo del trabajo. Y en el plan de análisis de datos, ya tengo los datos, hay que analizarlos, hay que establecer distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de frecuencia, medidas de asociación, medidas de fuerza de asociación, medidas de impacto. Todo esto lo hemos hecho en la fase anterior, pero eso es lo que se necesita para analizar nuestros datos. Y no se olviden que cualquier estudio epidemiológico no pueden faltar estos determinantes de salud. Puede haber otros determinantes de salud, pero los más importantes y que no pueden faltar son los que se refieren a la biología humana, es decir, la maduración, el envejecimiento, la herencia, a los sistemas internos, a la parte del ambiente físico, químico, social o psicológico, y en los estilos de vida, ya saben todo, patrones de consumo, esto es recreación, riesgos laborales, etc. Y los sistemas de salud, ya saben, si es recuperativo, preventivo o recuperativo, nada más. Entonces, no pueden faltar estos factores en un estudio epidemiológico. Con eso terminamos. Muy bien, gracias. No sé si hay preguntas.